Vamos a tener esta tercera sesión entonces sobre la ideología de género que hemos llamado como los caminos, la estrategia de la ideología de género en su difusión en el tercer tercio del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Simplemente recordar que género es la percepción personal que el hombre tiene de sí mismo en relación con su sexualidad. Es, por así decir, la identidad de género es esa percepción íntima de su masculinidad o su feminidad. Aunque dentro de la ideología de género habría que hablar también de otras identidades de género, como sería la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la indiferencia sexual. También para recordar en las relaciones entre naturaleza, es decir, entre el sexo, la sexualidad como naturaleza y el género, es decir, cómo uno se siente y también subsidiariamente cómo uno es percibido por los demás, puede haber una identidad, es decir, que según el sexo hay una percepción personal, una elección personal y un comportamiento que se espera de esa persona. Puede haber una identidad, que es una concepción un poco antigua, por la cual según una persona de un sexo u otro debía comportarse en todo de una forma o de otra. Hay una independencia, que es la que defiende la ideología de género, para la cual la naturaleza, la biología del sexo, no tiene nada que ver con la elección que uno puede hacer de su propia sexualidad, de su propio comportamiento sexual, y por tanto que en la forma de comportarse externamente y de ser así concebido por la sociedad es independiente de la naturaleza biológica del sexo. Y hay una tercera posición, que es la de que hay una dependencia del género respecto al sexo, aunque no hay una identificación. La cultura que uno desarrolla influye mucho en los comportamientos respecto a la propia identidad de género que puede tener, ¿no? Bien, esto es recordar cosas que ya hemos visto y recordar que lo que es propio de la ideología, porque el género, tal como se concibe actualmente, es algo normal, es decir, que el comportamiento social, los roles sociales que se desempeñan, están relacionados con la naturaleza, pero no están identificados completamente con ella. Por ejemplo, pues una persona puede tener el tipo de carácter, ¿no?, que tiene, ¿no?, la sensibilidad que tiene, ¿no?, la psicología. Pues hay una psicología que se da más en los hombres, la psicología masculina, psicología femenina, pero no viene completamente determinado por el sexo, sino que hay unas grandes variaciones que dependen de los mismos genes, que dependen de los aprendizajes y también dependen de que uno quiera desarrollar más unas capacidades u otras, ¿no? Sin embargo, para la ideología de género, una primera afirmación es que los seres humanos nacen neutros y deberían poder elaborar su propia identidad de género y variarla cuanto quisieran. Es decir, también se dirá, los seres humanos nacen bisexuales y solamente por influencia de la sociedad, de la cultura, se hacen heterosexuales o pueden hacerse homosexuales o adquieren una identidad de género u otra, ¿no? Para la ideología de género, la verdadera libertad del hombre y su autonomía exigirían que la sociedad no influyese nada en la construcción del género. Es decir, lo mejor sería llegar a un tipo de hombre
asexuado, no porque no viva una sexualidad, sino porque no haya nada que influya en su propia decisión o elección autónoma de cómo quiere comportarse sexualmente. ¿Se entiende esto? Esto sería, por así decir, la utopía que ya, digamos, la ideología de género en sus versiones más radicales defiende, ¿no? Los puntos fuertes de la ideología de género, en el sentido de los puntos clave, son, primero, la liberación de lo que condiciona a la mujer. Estoy recordando un poco estas, porque esto es lo que va después a extenderse, ¿verdad? Es fundamental para la ideología de género que la mujer se libere de la maternidad, porque la maternidad coacciona, reprime lo que es esas posibilidades de elección. Esto significa que la mujer debe poder contar con la anticoncepción, con el aborto, con la reproducción asistida, incluso con los úteros artificiales, aunque todavía no se tengan úteros artificiales más que en la ciencia ficción, y después que la mujer no dependa de la educación, no tenga la obligación de educar a los hijos. En sus versiones más extremas también se propondrá que sea la sociedad, es decir, la sociedad quien educa a los nuevos ciudadanos, pero no que la mujer esté obligada, condicionada por eso. En ese sentido, la ideología de género propone la destrucción de la familia en cuanto que reprime a los adultos, a la madre, sobre todo, porque el padre no entra en la consideración de los ideólogos de género, y condiciona a los niños según los valores de los padres, ¿no? Por eso sería bueno que desapareciese. La educación, el control de la educación debe ser llevado a cabo por la sociedad, entendido por la sociedad el Estado, para implantar, para desarrollar este nuevo hombre que propondría la ideología de género. Por eso es tan importante el control de la educación por parte del Estado. No, se entiende que no son admisibles otras instancias de educación que aquella que determina qué es ser ciudadano. Respecto a la religión, hay que decir que lo que propone es la disolución de las iglesias en una religión global, sin credo, vamos a decir, y con unas prácticas muy difuminadas, una religión más bien común a los hombres que quieran ser religiosos, o en todo caso, para respetar la libertad religiosa, una religión vivida en la privacidad, en el interior de las personas, pero que no tenga manifestaciones exteriores. Evidentemente, por tanto, la presencia de la Iglesia Católica supone un enfrentamiento que se puede resolver de dos formas: o enfrentarse directamente, o por así decir, llevar a cabo acciones que coaccionen la expresión de los miembros de la Iglesia Católica en la sociedad, y la otra forma es introducirse a modo de caballo de Troya dentro de la Iglesia Católica para fomentar la desunión y para fomentar la contraposición de unos planteamientos u otros. Esto está muy escrito en diversos textos de ideólogos de género, vemos las diversas estrategias, ¿no? Bien, también para resumir querría decir que la ideología de género es una corriente que se une a otras corrientes presentes en la cultura de la segunda mitad del siglo XX. En concreto, aquí he hecho una breve relación: el nihilismo, ya lo que hablamos de Nietzsche, sobre todo, que provoca ese relativismo, el caso de Nietzsche y del modernismo, de la posmodernidad, un relativismo positivo de afirmación, de diversas afirmaciones, el permisivismo con sobre todo por la influencia de Freud y de Reich, pues en la búsqueda del placer, del gozo, la permisión de cualquier comportamiento siempre que produzca gozo, el marxismo, en cuanto que tiene una consideración de que la historia se construye a base del enfrentamiento de los opuestos, en un primer término obrero-patrono, en la ideología de género hombre-mujer,
el neomalthusianismo, que es la tendencia sobre todo desde Malthus, pero en la segunda mitad del siglo XX, con todo el tema del control de la natalidad, y la posmodernidad, que es todo este movimiento que se suele clasificar a veces como pensamiento débil, sobre todo en Bátimo, el pensamiento cansado en Bataille, la deconstrucción de Derrida o los juegos lingüísticos de Lyotard. Es decir, ese abandono que se ha producido en la posmodernidad de las grandes explicaciones, de las consideraciones globales de la sociedad, y más bien atenerse a lo particular, a lo contingente, a lo aleatorio, sin grandes explicaciones y sin grandes ideales. Bien, la ideología del género tiene unos instrumentos para el cambio, que va a ser dos fundamentalmente: la política. A través de la política es como vamos a cambiar la cultura social y vamos a cambiar la sociedad. La política en sus tres estadios: la política global, sobre todo desde la ONU; la nacional, desde las leyes nacionales, y la local, como cualquiera de los que estamos aquí seguramente conocemos en la práctica cómo se está produciendo eso en los diversos ambientes, por ejemplo en España, ¿no? El segundo instrumento para el cambio es el lenguaje. Tanto en la formación, por eso es tan importante la educación, o los gabinetes, los seminarios de formación, la formación a través de grupos de estudio, el manejo de los medios de comunicación y, por último, lograr el cambio de la cultura a través del lenguaje. Esto desde Derrida pues es muy evidente y lo veremos al final. Y los impulsores de este cambio de cultura que promueve la ideología de género es, por una parte, el feminismo de género y el lobby LGTBI, es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e indiferentes, y después diversas instituciones, sobre todo la IPPF, es decir, la International Planned Parenthood Federation, que surge en el año 1939, Catholics for Choice y diversas ONGs que están desarrollando esta política a nivel global, vamos a decir. Ahora voy a entrar en diversas afirmaciones. Sí querría decir que IPPF, por ejemplo, evidentemente desarrolla muchos programas que son muy interesantes y muy importantes, ¿no? La lucha contra el matrimonio precoz, por ejemplo, la defensa de las niñas, o sea, no es que evidentemente todo lo que se hace tiene una connotación de cambio antropológico, hay mucha defensa también de valores importantes en la cultura. Pero junto a eso hay una implantación de la ideología de género que supone también otros aspectos que promueven un cambio cultural importante. Pues ya dije desde el primer día que pues el mismo lobby gay, vamos a decir, por simplificar, pues ha supuesto una serie de avances en el respeto a las personas que tienen tendencias de tipo homosexual, en la consideración social, en fin, tienen diversas cosas positivas, pero también tienen afirmaciones que contradicen las anteriores, ¿no? Bien, voy a centrarme ahora un poco más en la ONU, porque quizá ha sido el instrumento más importante de implantación de la ideología de género. La Organización de Naciones Unidas, esto es simplificando mucho, tuvo dos acontecimientos muy centrales para la implantación de la ideología de género, que fueron la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, de 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín o Beijing, de 1995. En la primera se introducen los derechos reproductivos y en la segunda se introduce el concepto de perspectiva de género.
A todo esto no se llega de pronto, es decir, hay todo un proceso que se produce, podemos decir, desde la revolución de mayo del 68, los diversos informes, sobre todo que promueven el control de natalidad, el Club de Roma, con, digamos, el planteamiento de que la superpoblación va a acabar con la civilización, diversas conferencias anteriores de derechos de la mujer y de población, y algo que permea todo este planteamiento, que es la revolución de los derechos. Con esto quiero decir, hay que tener en cuenta que a través del derecho se educa de una forma muy importante a la sociedad y se establece un tipo de cultura. El derecho educa formalmente desde la legislación. Es decir, las leyes crean un pensamiento de permisión de determinados comportamientos y de condena de otros. Y eso lleva muy directamente a la consideración ética de que lo legal es ético por el hecho de estar legalizado, mientras que lo prohibido es no ético. Y también el derecho educa informalmente, crea cultura y crea un tipo de educación. Vemos la ideología de género, que primero se desarrolla a través de estudios en diversas universidades, que se une en ese sentido también a todo un movimiento de objetivos que se proponían diversas instituciones, sobre todo objetivos de, ya decía, de control de natalidad, de defensa de derechos. La ideología de género da un salto muy importante, sobre todo de cara a El Cairo, y promovida por la IPPF, cuando se plantean, habiendo conseguido ya diversos objetivos, convertir todo el movimiento en algo que se introduce en el concepto de derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos es algo que viene del año 1948. Pues bien, toda la ideología de género, las instituciones que defienden la ideología de género, van a introducirse en este concepto de derechos humanos, que por una parte les va a dar un sustento legal a los derechos que están, o a los objetivos que se habían propuesto, y por otra parte todas las propuestas que van a hacer van a enfocarlas dentro del concepto de derecho a elegir. Esto es un tema muy importante, como vamos a ver, el tema de la Declaración de los Derechos Humanos. El primer punto de la Declaración de Derechos Universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, todos los seres humanos nacen iguales. Es cierto que ya en esta declaración se había planteado un problema, y era la fundamentación de esos derechos. Si los derechos humanos se fundamentan en la naturaleza, en la realidad que hay en el hombre, una realidad dada. Saben que hubo una discusión, un debate acerca de si se fundamentaban en Dios, en la creación que Dios había hecho, y algunos fueron partidarios de esto, mientras que otros eran simplemente en la tradición de los derechos que existían. Bien, esto que es un reconocimiento de una realidad que fundamenta unos derechos, desde la ideología de género se va a promover, en conjunto con las otras ideologías que he mencionado al principio, en el derecho como reconocimiento al derecho a elegir. O sea, se cambia el reconocimiento de los derechos que tiene alguien por ser lo que es, a el reconocimiento de los derechos que tiene alguien porque tiene derecho a elegir cómo quiere obtener, cómo quiere desear una cosa, ¿no? Claro, eso va a producir unas fuertes contradicciones, como si, por ejemplo, el derecho a la vida admite contradicciones, admite planteamientos contradictorios. Cuando a veces se habla del aborto, el problema del aborto es que, claro, si se ve desde el derecho a la vida, no puede haber aborto. Si se ve como derecho a elegir de la mujer
cómo quiere estar embarazada o no embarazada, pues tiene derecho, porque tiene derecho a elegir, ¿no? Entonces ha habido toda una revolución de los derechos que ha sido una revolución más que de reconocimiento, de construcción de los nuevos derechos. En este sentido, la construcción nueva que se presenta es una construcción desde la nada y deconstruye el mismo fundamento de los derechos, que es la realidad. Va a aparecer una serie de nuevos derechos cuya fundamentación es que se tiene el derecho a elegir. Es más, se convierte en el primero de los derechos, que reclama una autoridad normativa mundial. Por eso va a desarrollarse a través de la ONU, que es la autoridad normativa mundial. A todo esto se va llegando a las dos conferencias que he dicho claves, la de población y de la mujer, de El Cairo y Pekín, con unos precedentes que simplemente menciono aquí, que es la primera conferencia de la ONU sobre derechos humanos, Teherán, por ejemplo, en el año 1968, se reconoce a los padres el derecho humano fundamental de determinar libremente y de modo responsable el número de sus hijos y el intervalo entre nacimientos. En el año 1974, sin embargo, en la primera conferencia de la ONU sobre población, que fue en Bucarest, se reconoce el derecho a la planificación familiar, que se aplica a los padres, a las parejas y a los individuos. A partir de este momento ya no volverá a aparecer el término padres. El derecho humano será reconocido solamente a las parejas y a los individuos. Esto implica, el reconocimiento de esta planificación familiar lleva implícito el reconocimiento del derecho a los anticonceptivos. Hay una extensión de los anticonceptivos y en 1982 la IPPF, que es esta gran ONG multinacional de la planificación natural, se va a proponer un cambio de estrategia. Más que reconocer el derecho a la planificación familiar, meter la planificación familiar dentro de los derechos a la salud. Y a partir de 1993, en la Conferencia de Derechos Humanos, se va a desarrollar esta nueva cultura que he mencionado antes de los nuevos derechos, que son los derechos a elegir. Voy a mencionar ahora las dos conferencias del Cairo y de Pekín. La conferencia del Cairo de 1994 se dice: los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Bien, en ningún momento se dice en qué ciertos derechos humanos ya estaban recogidos en otras leyes y cuáles estamos introduciendo ahora. Al mismo tiempo, tampoco se dice en qué leyes nacionales y en qué documentos internacionales. Aprobados por consenso significa que no han sido aprobados democráticamente por votación, sino porque simplemente se han puesto de acuerdo las comisiones que los han trabajado. Estos derechos, y es el tema que quizá nos importa más ahora, se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos, como se ve, ya se ha abandonado el tema de los padres, o se ha abandonado el tema de los matrimonios o de las familias, a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre ellos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Bien, y aquí es donde ya es introducida toda la ideología de género respecto a los derechos para tener hijos o no tenerlos, a los derechos a la salud sexual, que era la expresión que los grupos de presión homosexuales entendían como el derecho a elegir la orientación sexual, al no aclarar, más hablar con un lenguaje un poco general y difuso, eso permite que después se atribuya al Cairo determinados derechos que se van a defender, como el derecho al aborto, el derecho a la liberación sexual, a el comportamiento sexual de cualquier tipo, y la introducción
poco a poco sobre todo de los niños y la juventud, el derecho a ser informados independientemente de los padres. Aquí, por tanto, entran los llamados derechos reproductivos, que es lo más conocido ahora, y que por derechos reproductivos se entiende lo que decía antes: anticoncepción, aborto, fecundación in vitro. Se desearía que hubiese ya fecundación in vitro y reproducción en úteros artificiales, de tal forma que ya se consiga la total liberación de la maternidad, aunque no de la maternidad como satisfacción del deseo de tener un hijo, sino tenerlo cuando se quiere, el modo que se quiere, y dejar de tenerlo también cuando se quiera, ¿no? Por la defensa del derecho a elegir el tipo de género que se tiene y de obligaciones que se tiene respecto a los hijos. Hay que decir que este tema de los derechos reproductivos no ha sido recogido en las legislaciones internacionales. Sin embargo, ha supuesto, como veremos dentro de un momento, una gran difusión dentro de las instituciones a nivel global y a nivel local. Bien, en Pekín, por mencionar el segundo ítem importante, se reconoce la perspectiva de género para abordar las diversas cuestiones, es decir, de lo que va a ser el desarrollo social. Todos los planes de desarrollo social de los diversos países van a tener introducido esta perspectiva para afrontar los desarrollos económicos, los desarrollos sanitarios, los desarrollos educativos, y por tanto todas las ayudas que vengan para esos desarrollos van a ser ayudas que van a depender de la adopción de la perspectiva de género para su implantación. Bien, hay que decir que en esa conferencia no hubo acuerdos sobre el significado del término género. Hubo unas interpretaciones que los que interpretaban que había que superar las desigualdades reales que existen entre hombres y mujeres, pues se quedaron con una interpretación del género, y los que parten de la ideología de género son los que han desarrollado sobre todo la implantación de esta ideología en los diversos países, apoyándose en Pekín. En este sentido es muy importante lo que se ha llamado el gender mainstreaming, que se puede traducir como la integración de la ideología de género en todo el sistema institucional. De hecho, Kofi Annan al año siguiente ya nombró un consejero especial para las cuestiones de género. Y hay que decir que hace apenas un mes Ban Ki-moon, antes de marcharse, lo que ha promovido y ha sido aprobado prácticamente ya es la institución de por así decir, de un alto comisionado para revisar en los diversos países, para inspeccionar en los diversos países la implantación de la ideología de género. En la ONU empieza la renovación de toda la ONU desde esta perspectiva, es decir, la integración en todos los planes, en la educación, en el mismo funcionamiento de la institución y de las instituciones dependientes de la ONU de la ideología de género, y se establece todos unos planes de educación de los funcionarios que van a desarrollar los expertos para la implantación, la integración de la ideología de género en todo el sistema de funcionamiento de la ONU y de todas sus instituciones. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aparte de que, por así decir, pasa a ser presidente de la Organización Mundial de la Salud, uno de los, en concreto el principal difusor de la ideología de género, que venía del Instituto Rockefeller. Los mismos objetivos del milenio del año 2000, en uno de sus puntos claves, hablan de la implantación y del desarrollo de la ideología de género a través de todos los planes de desarrollo que se lleven a cabo con las diversas naciones. Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud crean comisiones de seguimiento para los objetivos del milenio referidos a la ideología de género, y se busca la implantación en los tribunales de justicia a nivel global, en este caso, tanto el Tribunal de la Haya como el Tribunal de Defensa de los Derechos Humanos de Estrasburgo,
para que se juzgue según la ideología de género, según la perspectiva de género, las diversas cuestiones que se plantean. Bueno, esto tiene un desarrollo fortísimo de personal, de instituciones, de planes educativos y de dinero, efectivamente, ¿no? Se dedica muchísimo dinero, en concreto España, porque entramos en España. No he mencionado antes que en Pekín en concreto, Pekín se formó dos grupos, el grupo del norte y el grupo del sur, vamos a decir, ¿no? Dentro del grupo del norte, el grupo de Europa, no dejo ahora fuera a Estados Unidos y Canadá, el grupo del norte estuvo encabezado por España en ese momento. Y en concreto la portavoz fue Cristina Alberdi, la portavoz del grupo del norte en todas las intervenciones de... hay que tener en cuenta que desde 1985, ahora veremos en España, se estaba trabajando mucho en España el tema de la ideología, los estudios de género, ¿no? Bajando a España, desde el Consejo Superior de Ciencias Científicas se promueve por así decir, el asalto al Partido Socialista mediante la promoción de discusiones, argumentaciones y terminología para lograr el poder político. Es decir, lo que se plantea es que los políticos, que en general tienen poca formación en temas de valores, adquiriesen una formación que desarrollaron de hecho todo este grupo de feministas presentes en el Consejo Superior de Ciencias Científicas, y desde el año 1992, a través del Instituto de la Mujer, del mismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a través de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entonces, en España se plantea, sobre todo a partir del gobierno de Rodríguez Zapatero, la ideología de género como una misión ética. De hecho, lo que se plantea, eso en declaraciones de Rodríguez Zapatero a Pedro J. Ramírez en El Mundo, recién alcanzó el padre, es decir, su visión es una visión de salvación de la sociedad mediante la transformación para salir de una situación de, en palabras suyas, de oscurantismo producido por los valores y la cultura que había implantado la Iglesia Católica, a una nueva persona, en concreto al ciudadano, que es una persona autónoma que podrá desarrollarse libremente sin estar coaccionado por estos valores anteriores, ¿no? Bueno, es un sentido mesiánico que implica todo el esfuerzo. De hecho, uno de los ideólogos más importantes de este tema, que es Gregorio Peces Barba, llega a afirmar que solamente con la implantación de la educación de género, a través de la educación de la ciudadanía, habría bastado para justificar todo el gobierno de esos 4 u 8 años, ¿no? Porque saben hacia dónde se quiere ir, ¿no? Insisto, es una misión ética, o sea, se ve como un pensamiento mesiánico, ¿no?, de salvación de la sociedad. Hay diversos puntos que deben ser remarcados. Primero, todo el tema de la educación corresponde al Estado. Así afirmado, por encima de los padres. O sea, los padres, la familia, han provocado una represión de la libertad sexual, de la libertad de género, y la continuación de un tipo de familia represora del ser humano, del ciudadano. Es el Estado el encargado de liberar a los ciudadanos, de exponer y de formar y de educar en el nuevo sentido, que es la ciudadanía, como fundamentación de la vida de la persona. Por eso estará por encima de los padres. O sea, por eso no se entiende que la educación no sea coeducación, porque es la única forma de superar en ese planteamiento el enfrentamiento de los géneros.
Por tanto, siempre tiene que ser pública, porque, por así decir, el que va a liberar, el origen de los derechos de la persona está en ser ciudadano, y el que hace a alguien ciudadano es el Estado, ¿no? Por eso será siempre pública, y habrá una educación sexual apartada de la orientación que deben los padres, porque, insisto, es la única forma de liberar, de permitir el libre desarrollo de la orientación sexual de los niños y de los jóvenes, desde los jardines de infancia, vamos, desde las escuelas infantiles, ¿no? Todo esto se va a concretar también en un planteamiento que es el llamado Educación para la Ciudadanía, que de alguna forma suena muy bien si se entiende la ciudadanía como al modo republicano, es decir, como la participación de todos en la construcción de una sociedad. Es importante ser formados en este sentido de colaboración en la construcción de la sociedad. Sin embargo, el feminismo de género o el feminismo socialista entiende por educación por la ciudadanía no este tipo de ciudadanía, sino la igualdad de la ideología de género, es decir, la identidad de los sexos, ¿no? El nuevo concepto de igualdad, que es el que no haya distinción entre unos y otros, porque cualquier distinción es discriminadora y por tanto es opresiva de alguienes sobre otros alguienes, ¿no? Este tema de la igualdad, el concepto nuevo de igualdad, es muy importante tenerlo en cuenta. Se pierde completamente el sentido de complementariedad de los sexos. Hace falta llegar a un sexo neutro, ¿no? Bien, para toda esta labor es muy importante el tema del lenguaje. El final del posmodernismo con Lyotard y con Derrida se había desarrollado que lo único que es realmente permanente, que no depende de la cultura, es el lenguaje, en concreto el lenguaje escrito, porque cualquier lenguaje escrito es interpretado por los que lo leen independientemente del que lo escribió. Y cada uno lo lee según la cultura en la que está inmerso, ¿no? Pues bien, si queremos cambiar la cultura, debemos cambiar el significado del lenguaje, de tal forma que se superen los antiguos planteamientos que venían desde la metafísica griega, después incorporados por el judaísmo, por el cristianismo y por Kant, ¿no? Superar estas contraposiciones u oposiciones, ¿no? Cuerpo-alma, unidad-pluralidad, hombre-mujer, y por tanto lo que tenemos que hacer es ir al lenguaje para dos cosas: sustituir con nuevas palabras y también cambiar el sentido de algunas antiguas. Si conseguimos eso, cambiaremos la cultura y cambiaremos, por tanto, al hombre que se hace en esa cultura. Este pensamiento de construcción y construcción del lenguaje, recogido en la ideología de género, es superar la historia del patriarcado que había establecido la dualidad hombre-mujer y que creó un mundo sexista, podríamos decir opresivo de la mujer, es el que debe ser deconstruido. Y debe de construirse la oposición hombre-mujer, o para otros la complementariedad hombre-mujer, que distinguía entre unos y otros y que había resultado opresiva para la mujer. No he recogido, porque querría terminar con este tema, pero no he recogido, pero en la mente de cualquiera de ustedes está la cantidad de expresiones nuevas, por ejemplo, la heterosexualidad hegemónica, suponiendo que hasta ahora había habido una hegemonía de la heterosexualidad, pero eso no tiene nada que ver con el ser hombre o mujer, sino ha tenido que ver con la opresión o con el dominio del hombre sobre la mujer, que ha provocado la heterosexualidad transmitida a través de la educación por las familias, asignando unos roles a unos o a otros, y eso. Bien, decimos que es hegemónica porque se ha dado un tiempo, pero ahora vamos a conseguir que desaparezca esa heterosexualidad. O todo el tema de
la sustitución de pareja para toda situación, es decir, el encuentro de dos personas que desean convivir, dos personas del mismo o distinto sexo, los que tienen un proyecto de conocerse para ver si se casan o no se casan, sustituye también el concepto de matrimonio, sustituye todo. Enamoramiento, noviazgo, matrimonio, paternidad, familia. Pareja sustituye todo. La desaparición de paternidad y maternidad en España, diría quizá desgraciadamente o no desgraciadamente, no ha tenido éxito la sustitución de padre y madre por progenitor 1, progenitor 2, ¿no? Porque realmente suena muy mal, es demasiado largo, ¿no? Pero evidentemente padre o madre, familia, matrimonio, todo esto se entiende. La aparición de términos como homofóbico, la utilización del término fascista para quien se opone a la ideología de género y muchísimos otros términos que han aparecido también. Solamente de modo anecdótico querría contar que, digamos, también porque en Andalucía se ha hecho especial insistencia en la utilización de la duplicación ciudadano, ciudadana, tal. Bien, esto que aquí se utiliza muchísimo como buscando una implantación de un tipo de ideología, sin embargo, los teóricos de la ideología de género están muy en contra de esta duplicación. Porque cuando tú dices ciudadanos y ciudadanas, estás hablando de que hay dos tipos de ciudadanos, hombres y mujeres. Pero claro, esto va contra lo que queremos defender precisamente, que es la utilización del género neutro, porque el género neutro querría decir que no existen ni hombres ni mujeres. Esto lo digo de modo anecdótico simplemente para que todos y todas, en fin, esta pérdida del neutro, aunque se hace con intención de remarcar los derechos de hombres y mujeres, desde la perspectiva de género, sin embargo, se vuelve contra ella. Bueno, esto ha supuesto un gran despliegue de ideología, de pensamiento, de recursos educativos, de implantaciones legislativas, de desarrollos culturales, que continúa, ¿verdad? Sobre todo ahora lo vemos a nivel local. Quizá en algunas ciudades se nota más, en otras menos. En algunas, por ejemplo, en Valencia, donde yo soy, en estos momentos estamos en plena efervescencia de cartelería respecto a esta ideología de género. Bueno, sin embargo, también me parece a mí que toda esta ideología está perdiendo fuelle, está perdiendo fuerza a nivel global, ¿no? Por una parte, porque la realidad es como es. La ideología de género va contra la ciencia. Hay una realidad ahí que se muestra y es que por mucha ideología tú sales a la calle y te encuentras con la realidad tal como es. Segundo, porque la ideología de género ha perdido el término, el concepto y la realidad que es el amor. Y cualquier persona humana lo que desea es amar y ser amada. Y esto está ahí. Entonces, hablar del sexo y del placer olvidándose del amor es algo que, en mi opinión, tiene poco futuro. En tercer lugar, porque lo que realmente nos hace libres no es la neutralidad de género, sino que es el descubrir la verdad, es lo que satisface el intelecto y apacigua el corazón. En cuarto lugar, porque el hombre alcanza la felicidad por los vínculos con otras personas. Les he puesto aquí Harvard, refiriéndome a un informe, un estudio que se ha hecho a lo largo de 76 años en Harvard sobre qué constituye la felicidad del hombre. Y se ha estudiado desde los años 30, desde gente joven, niños o gente muy joven, la evolución a lo largo de la vida. Han pasado a ser abuelos, algunos se han muerto ya, se ha ido estudiando, y aunque en muchos momentos se pensaban o afirmaban que lo que les hacía felices era el dinero o la fama, sin embargo, lo que ha supuesto la prolongación de su vida y lo que les ha hecho felices al final ha sido precisamente los vínculos con otras personas. Y por último,
porque el padre es esencial para el desarrollo de los niños. Y esto ha habido un reciente informe de Oxford mostrando esta realidad. Por tanto, la ideología de género, que es algo muy articulado, que es algo que tiene muchas facetas y que se integra en todo un pensamiento cultural posmoderno de final del siglo XX, es algo que está suponiendo un gran despliegue de medios y de personas, pero que, en mi opinión, tiene poca posibilidad de futuro. Más bien hay que recuperar otra vez la antropología de lo que es el ser humano, una antropología clásica, desarrollada con nuevos avances, como por ejemplo es el personalismo, todo el personalismo que se ha estudiado, se ha desarrollado en el siglo XX, y que más bien vuelve a encontrarse con la persona, vuelve a encontrarse con la familia, vuelve a encontrarse con la sociedad en sus núcleos más básicos. Y con esto, en bizcocho,